Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema el día de hoy, consejos para escoger alimentos más saludables y cómo interpretar la etiqueta de información nutricional. Quiero invitar en la mañana de hoy a nuestra experta, la doctora Mireya Delgadillo. Ella es nutricionista, dietista y magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Doc, no te escuchamos. Perdón, es que esta tecnología a rato lo atropella a uno. Muy Vale. Buenos días a todos, espero que hayan tenido un fin de semana muy agradable, que hayan descansado y que estén con las pilas puestas para que iniciemos con este importante tema que nos va a ayudar a reconocer cómo debemos comprar nuestros alimentos, cómo es de importante enterarnos de qué dicen las etiquetas. Es bien importante que esto lo tengamos muy presente. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saber qué es realmente una etiqueta, qué debe contener una etiqueta y cómo debemos interpretar esa etiqueta. Es bien importante. Nuestro objetivo principal es que aprendamos a interpretar la información nutricional que está en la etiqueta de los productos alimenticios, tanto los productos empacados, y que sepamos cómo se presenta, cómo se debe presentar la información nutricional de una forma clara y comprensible. Nuestro primer objetivo, que creo que no nos evaluamos antes y creo que esto nos toca hacerlo, ¿verdad, Lina? No, se me perdió la diapositiva de la evaluación. No, ya. Vamos bien. Vamos a definir la etiqueta y los empaques, la legislación de Colombia para las etiquetas y vamos a aprender a interpretar estas etiquetas. Entonces, dejo a Jenny para que hagamos la evaluación inicial. Con eso, al final de la charla, vamos a ver si aprendimos o no aprendimos y si lo que pensamos con respecto a las etiquetas es lo adecuado o debemos hacer algunos cambios en nuestros pensamientos, en nuestros conocimientos, para que no tengamos errores al seleccionar nuestros alimentos. Yo les quiero contar que aquí les voy a mostrar hoy un video para que nos demos cuenta de lo que está pasando, y no quiere decir que vaya en contra de ninguna entidad, de ninguna empresa. Esto es una opinión muy profesional para que ustedes tomen conciencia de la importancia de una buena selección de alimentos para nuestra salud. Es bien importante que lo tengamos presente. Te dejo entonces, Jenny, con la evaluación. Claro que sí, doctora Mireya. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les cuento que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos ayudará con la respuesta que corresponde a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo. ¿Qué papel juega la etiqueta en un producto? A, informar fecha de vencimiento. B, informar contenido de sodio. C, informar tamaño de la porción. D, ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestra respuesta a esta pregunta. Perfecto. ¿Qué papel juega la etiqueta en un producto? Con el 41% nos dicen informar la fecha de vencimiento, con el 13% informar contenido de sodio,
con el 10% informar tamaño de la porción y con un 37% ninguna de las anteriores. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. ¿Conoce las normas de etiquetado de los alimentos en Colombia? A, sí, B, no. Entonces, por favor, respondamos. Tenemos unos minuticos, segunditos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta del sondeo. Recuerden, por favor, que es muy importante mantenerse en un 80% de conectividad para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. ¿Conoce las normas de etiquetado de los alimentos en Colombia? Con un 16% nos indican sí y con un 84% no. Perfecto, vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Una etiqueta debe contener A, tabla de contenido nutricional, B, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, C, recomendación de uso y almacenamiento, D, registro INVIMA si lo requiere, E, todas las anteriores. Entonces leamos muy bien la pregunta y las respuestas. Tenemos unos segunditos para contestar. Bueno, validemos nuestra respuesta. Una etiqueta debe contener con el 3% tabla de contenido nutricional, con el 1% fecha de fabricación y fecha de vencimiento, con el 0% recomendación de uso y almacenamiento, con el 0% registro INVIMA si lo requiere y con un 96% todas las anteriores. Entonces esta fue nuestra última pregunta del sondeo inicial. Doctora, te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con nuestra presentación de hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gina. Entonces vamos a seguir nosotros con nuestra presentación. ¿Qué es una etiqueta? Vamos a reconocer qué es una etiqueta, la descripción de una etiqueta. Las etiquetas de los alimentos son los documentos que contiene un empaque, que contiene, aquí como vemos, una etiqueta es la que contiene la información sobre la cantidad de calorías, porciones y datos nutricionales de los alimentos. Leerla le ayudará a hacer elecciones saludables al hacer las compras. Pero esto no es solamente lo que contiene la etiqueta, está en la descripción general que se hace y que la encuentra uno como definición en todas partes. Pero vamos a estudiar detalladamente qué debe contener una etiqueta. Entonces, ¿qué se debe buscar? Se debe buscar siempre verificar el tamaño de la porción. Siempre debemos verificar el tamaño de la porción, si son 200 gramos, si son 50 gramos, si son 80 gramos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la porción, vamos a saber qué es lo que realmente estamos consumiendo. Toda la información en la etiqueta se basa en el tamaño de esta. Entonces, ustedes siempre tengan presente que si en el yogur que ustedes compran dicen contiene 120 mililitros o 120 centímetros cúbicos, toda la información nutricional que traiga esa etiqueta está basada en los 120 mililitros que están consumiendo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo del tamaño de la porción para los fideos, que con frecuencia es de 2 onzas, o sea, 56 gramos crudos, o una taza, que son 0.24 litros si están cocinados. Entonces, si usted come 2 tazas, estaría comiendo 2 porciones. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente para que ustedes lo implementen en su alimentación y se den cuenta de lo que están comprando. Y esto nos da también la cantidad de calorías y de nutrientes que estamos consumiendo a expensas del alimento que acabamos de comprar. Esto vale la pena que siempre lo tengamos muy, muy presente. La información calórica le indica el número de calorías en una porción, Entonces, esto es lo que tenemos que siempre ajustar en nuestra alimentación. Siempre observe los datos de nutrición. Entonces, aquí dice 17 raciones por envase, tamaño por ración, una rebanada. Por ejemplo, si estamos comprando un paquete de pan, entonces aquí tenemos que siempre observar el tamaño de la porción. Aquí la cantidad por ración de calorías, entonces cada tajadita de pan me está dando 110 calorías. ¿Cuánto me está dando de grasa total?
Entonces me está dando 1.5 gramos por cada tajadita. Entonces esto corresponde a un 2%. De grasa saturada me está dando 10.5 gramos, o sea, al 3%. Esta, por ejemplo, dice que no contiene grasas trans. Entonces es un alimento saludable. El colesterol 0% tiene 130 miligramos de sodio, que es un 5% de esta tajadita. El carbohidrato total son 21 gramos, es el 7%, la fibra dietética el 8%. Entonces, este pan saludable de trigo entero es bajo en grasa y colesterol y alto en fibra. ¿Esto cómo lo vamos a comprobar? Pues porque a través de todas estas charlas, a través de todas sus experiencias, a través de sus hábitos alimentarios, ustedes saben cuánto tienen que consumir, qué deben consumir y qué no deben consumir. Entonces, estos datos de nutrición que aparecen en el empaque nos van a ayudar a definir si lo compro o no lo compro. Aquí también informan que la fibra es un nutriente saludable, de tal manera que la persona necesita al menos 100% cada día. Entonces, esto me da una referencia para que yo decida, ¿lo compro o no lo compro? ¿Influye la publicidad en mi alimentación? Esto es algo que de verdad lo debemos tener muy, muy, muy presente. Porque si ustedes ven un rato de televisión, solamente con una hora de televisión que ustedes vean al día, van a encontrar que casi que el 50% de la programación que ustedes estén observando corresponde a publicidad. Y la publicidad incluye muchísimos alimentos. Entonces nos están recomendando siempre complementos nutricionales, nos están recomendando siempre un tipo de hamburguesa, nos están recomendando siempre un tipo de pizza, nos están recomendando una serie de bebidas, que el complemento, que el suplemento, que contiene, que no contiene, que está libre de gluten, que no está libre de gluten, que contiene grasas trans, que no contiene grasas trans. Nos presentan aceites, nos presentan pollos, nos presentan una serie de alimentos que nos los muestran lindísimos. Entonces, para nosotros, como seres humanos, cuando vemos algo tan agradable, eso nos provoca la sensación y el deseo de comer, sobre todo en los niños. Entonces, es supremamente importante que esto lo tengamos siempre presente, porque la publicidad está influyendo muchísimo en nuestras compras. Entonces, a veces compramos cosas simplemente por comprarlas, porque la vimos en la televisión, o la vimos en el cine, o la vimos por internet, y nos pareció muy agradable. O porque en internet nos están refiriendo que la señora fulanita de tal bajó 50 kilos en 3 semanas, entonces yo me voy a comprar ese producto porque la etiqueta dice que esto reduce el peso. No, tengamos siempre patrones de referencia para esto. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo y sobre todo no dejemos que esta publicidad nos invada. No porque yo esté en contra de la publicidad, ni más faltaba. Esto es algo que tienen que hacer los publicistas y que para eso los contratan y para eso también han trabajado. Porque uno de los objetivos de la publicidad es hacer que la gente compre no solamente los productos alimenticios, sino todos los productos, inclusive hasta los medicamentos. Porque a veces ustedes ven que formulan un calcio de tal marca, pero entonces hay otra publicidad que me está mostrando que el otro calcio me hace daño para el estómago. Y entonces así sucesivamente vamos acumulando una serie de información en nuestra mente que nos lleva a comprar los productos que estamos viendo en la publicidad. No estoy en contra de la publicidad, ni más faltaba, pero sí vale la pena que tengamos un criterio de selección para que esto lo hagamos bien hecho. Entonces, ¿influye la publicidad en nuestro alimento? Sí, claro que sí influye. Y así lo demuestran numerosos estudios donde se concluye que la exposición a los anuncios de alimentos influye en la ingesta de alimentos a corto plazo, llevando a una mayor preferencia por los productos anunciados y al consumo de los mismos. Esto se ha estudiado muchísimo. También demuestra que existe una relación directa y potente entre la publicidad de comida y las calorías consumidas por adultos y niños, que además desencadenan un consumo automático que no tiene que ver con el hambre y que contribuye significativamente a la epidemia de la obesidad. Esto lo copié tal cual lo referencian las organizaciones internacionales y los ministerios de salud, porque está sucediendo.
Estamos viendo una película y de pronto aparece una publicidad de hamburguesas, entonces ¿qué hacemos? Pedimos un domicilio. Estamos viendo una película y aparecen las crispetas y entonces ¿qué hacemos? Inmediatamente preparamos crispetas. Aparecen las gaseosas e inmediatamente nos tomamos la gaseosa. Entonces, ¿esto qué hace? Una reacción automática, porque la publicidad nos está invadiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. Ese criterio debemos tenerlo siempre. Entonces, los invito a que veamos este video y que le pongan mucha atención. Esto no es una crítica para la publicidad, es para que ustedes vean cómo nos muestran los alimentos tan bonitos que hacen que nosotros los compremos. Y así, como vemos esto, vemos muchísimos más comerciales. No les sigo mostrando porque nos demoraríamos mucho viendo esto, pero así nos presentan, así hacen, nos muestran las hamburguesas, así nos muestran las pizzas, siempre con trucos publicitarios que ni más faltaba, pues son adecuados para su tipo de objetivo. Pero para nosotros es importantísimo que reconozcamos que no debemos utilizar la publicidad para comprar. Nosotros debemos utilizar los conocimientos prácticos, nuestros hábitos alimentarios, nuestras buenas costumbres para que podamos comprar. Entonces es así como tenemos que escoger alimentos que sean bajos en grasa saturada. Por ejemplo, tome leche descremada o al 1% en lugar de la leche al 2% de la leche entera, de acuerdo a su condición nutricional, de acuerdo a su estado de salud. Esto es muy importante. No todo el mundo requiere la leche descremada o la leche deslactosada. Simplemente
como ya tenemos unos criterios, como ya sabemos cuál es nuestro estado nutricional, cuál es la necesidad que yo tengo si tengo patologías agregadas como diabetes, como sobrepeso, como hipertensión, como tantas enfermedades que les he venido comentando a través de todas estas charlas, entonces yo ya debo tener el criterio. Y por eso es que es tan importante que revisemos las etiquetas de los productos. Entonces, por ejemplo, aquí una crema de ají, yo les traigo unos ejemplos, no de productos que se consigan aquí en Colombia, de pronto también se consiguen en Colombia, porque ya tenemos acceso a muchísimos productos que vienen de otras partes del mundo y que se están comercializando en Colombia, que no son parte de nuestro hábito alimentario y que los estamos incluyendo. ¿Por qué? Por la publicidad. Entonces, tengamos cuidado con esto. El alto, por ejemplo, dice que es alto en grasas saturadas, alto en calorías y alto en sodio. Entonces, este producto, por ejemplo, no lo podría utilizar una persona hipertensa, ¿sí? Pero si la persona que va y compra al mercado, la persona que va al centro, al supermercado, no sabe, entonces lo va a comprar y entonces qué chévere porque le vamos a adicionar crema de ají a nuestros alimentos, a nuestras sopas, a nuestros sudados, a nuestros guisos. Entonces, esto va a influir en el estado nutricional del paciente. Por eso es que es tan importante que tengamos muy presente las etiquetas y por eso consideramos que es muy importante que ustedes conozcan este tipo de legislación, este tipo de acciones que debemos tomar para evitar complicar nuestra salud comprando alimentos que no son los más convenientes. El pescado, por ejemplo, es mucho más bajo en grasa saturada que la carne de res. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros pescados tienen que traer toda la información en las etiquetas. Tienen menos de 1 gramo de esta grasa, 3 onzas son 84 gramos de hamburguesa, que tiene más de 5 gramos. Todo esto lo debemos tener presente y por eso es tan importante que leamos las etiquetas. Es importantísimo que no solamente miremos la fecha de vencimiento, porque a veces simplemente vamos y miramos elaborado en el 3 de septiembre, fecha de vencimiento el 4 de diciembre. Listo, me lo llevo. No, eso no es lo único que tenemos que analizar. Tenemos que analizar el total de calorías, el contenido de sodio, el contenido de grasa, el contenido de todos los nutrientes, de proteína, de carbohidratos, qué nos está aportando, si tiene sodio, si tiene grasas trans, si tiene otro tipo de aditivos, todo esto lo debemos tener muy presente. Si un alimento tiene menos de 5 gramos de grasa saturada en el tamaño de la porción en la etiqueta, el fabricante de dicho alimento puede decir que no contiene grasa saturada. Recuerde, esto si usted come más de una porción. Entonces, en un alimento dice, no contiene sino 0.5 gramos de grasa saturada, o sea que no contiene. Pero si yo me como más de una porción, entonces ya estoy incluyendo en mi alimentación grasas saturadas. Por eso es importantísimo el valor energético por 100 gramos y por porción. ¿Cuánto pesa la porción? Entonces aquí lo están analizando por 100 gramos y aquí por porción. Tenemos que referenciar eso, tenemos que leerlo, porque aquí me dicen, no contiene grasas trans, pero si compro 2 o 3 porciones y me como 2 o 3 porciones, ya estoy incluyendo grasas trans en mi alimentación, grasas saturadas. Recuerde esto si usted come más de una porción. Por eso la etiqueta es indispensable. Usted también debe prestarle atención a las grasas trans en la etiqueta de los alimentos. Es lo que yo les repito y les repito. Los chocolates, por ejemplo, son una cosa importantísima y que lo compramos para los niños y les estamos contribuyendo a que incrementen su cantidad de grasa, de calorías, de colesterol, de sodio. Entonces esto es muy importante. Usted debe prestarle muchísimo cuidado a estas. Estas grasas elevan el colesterol y reducen el malo y reducen el bueno. Entonces esto lo traje a colación y les traigo estas etiquetas para que ustedes estén conscientes de que cuando nos vamos a comprar una barra de chocolate para el niño o para nosotros mismos, miremos si contiene o no contiene grasas trans, si contiene grasas saturadas
cuál es la cantidad de carbohidrato que me está ofreciendo, que es el azúcar que le estoy dando al niño, si contiene colesterol, si no lo contiene. Esto es importantísimo. Y debemos comprar productos que sean de empresas reconocidas, que sean garantía de calidad, porque también están llegando al mercado y ustedes lo ven en los semáforos, ustedes lo ven en el Transmilenio, lo ven en los buses, en todas partes están llegando galletas, gomitas, chocolatinas, una serie de productos que están trayendo de otros países y que los están vendiendo indiscriminadamente en el transporte público. Y esto, entonces uno llega tarde a la casa y le voy a llevar un chocolatín al niño porque pues pobrecito estuvo toda la tardecita solo y lo compro en el bus. No lo haga, no lo haga porque le puede estar haciendo mucho daño. No sabemos, en primer lugar, el origen del producto. No conocemos su etiqueta nutricional. No sabemos de qué está hecho y si es un producto contaminado o no contaminado, un producto que lo transportaron muy mal transportado, si puede estar mal manipulado, si el empaque fue cambiado. Todo este tipo de cosas son muy importantes y tenemos que crear conciencia al respecto. El sodio es el ingrediente principal de la sal y este número es particularmente importante para las personas que estén tratando de consumir menos sal en su alimentación y por eso les vuelvo a mostrar esta crema de ají que nos da el ejemplo de que contiene muchísimas grasas saturadas, que contiene más ingredientes que no debemos consumir. Una etiqueta que diga que un alimento tiene 100 miligramos de sodio significa que este tiene aproximadamente 250 miligramos de sal. Usted debe consumir menos de 2.3 miligramos de sodio al día. Esto es más o menos la cantidad de una cucharadita dulcera de sal de mesa. Entonces, por favor, pregúntele a su nutricionista, pregúntele a su médico, pregúntele qué me sirve, qué no me sirve. ¿Por qué? Porque esto, pues claro, esto viene, es muy rico, es muy agradable para adicionarlo a los guisos, a los alimentos, a los que les gusta el picante les va a encantar, pero me está haciendo muchísimo daño. El porcentaje del valor diario está incluido en la etiqueta como una guía y debe estar incluido. El porcentaje de cada artículo en la etiqueta se basa en una persona que consume 2.000 calorías por día. Sus metas serán diferentes si usted come más o menos calorías por día. Todos los productos se han elaborado con base en el consumo diario de calorías para una persona adulta que mide 1,70 y que consume 2.000 calorías por día. Esto lo debemos tener siempre presente, porque si yo mido 1,50, pues debo de comer menos calorías. Y si yo mido 1,90, debo consumir más calorías. Si yo tengo una actividad física fuerte, debo consumir más calorías. Pero si estoy sentada todo el día, debo consumir menos calorías. Recuerden, miren, si ustedes se dan cuenta, esto es todo un engranaje. Todo depende de mi actividad física, de mi edad, de la temperatura, de la actividad laboral, de las enfermedades adicionales que tenga o de las patologías existentes, si tengo diabetes, si estoy en sobrepeso, si tengo obesidad, si soy hipertenso, si tengo otro tipo de patologías, si tengo cáncer, inclusive si tengo otro tipo de enfermedades autoinmunes que ahora están, si tengo el colesterol alto, si tengo triglicéridos altos. Todo esto es un engranaje que debemos tener siempre presente. Yo no puedo comer indiscriminadamente, lo que no quiere decir que me tengo que limitar de cosas que me gusten. No, coma lo que le guste, pero siempre adecuadamente y en las cantidades adecuadas. No le quiero decir que sus hábitos alimentarios sean malos, y lo vimos en la vez pasada, que cómo vamos a cambiar los hábitos alimentarios, pues siempre teniendo presente mis requerimientos personales. Acuérdense que la publicidad, va dirigida a toda la gente, a toda una comunidad, a toda una población, a todo el mundo, porque ya la globalización ha hecho que los productos lleguen a todas partes del mundo. Entonces aquí vemos canales de otros países, vemos en la televisión productos que vienen de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de la China, inclusive del Japón, de todas partes del mundo, de los Estados Unidos. Entonces siempre adecuémonos a nuestra población. Yo soy colombiano, yo tengo otros hábitos alimentarios, yo tengo otras necesidades nutricionales,
mi actividad laboral es diferente, entonces siempre, siempre debo estar adecuándome a mis necesidades personales. Recuerden ustedes que siempre yo les he dicho, ustedes son únicos. Yo no tengo un doble, no tengo una persona que tenga los mismos requerimientos míos, no tengo una persona que tenga los mismos gustos míos y también tengo que estar pendiente de mi actividad social, de mi actividad laboral, de mi capacidad económica. No porque está de moda, entonces yo tengo que comprarle esas galletas a mis hijos porque como están de moda, no, yo no debo comer por moda. Debo comer por gusto, por hábito alimentario, por capacidad de compra y por requerimiento nutricional, por mi salud, que vale más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta esto. Existen nombres alternativos y entonces existen nombres alternativos que te dicen productos de nutrición. Siempre lean las etiquetas de los alimentos. Dice productos para diabéticos. Entonces, siempre lea las etiquetas de los alimentos. Productos para hipertensos. Entonces, yo no puedo llegar a la isla ya en el supermercado y estoy viendo los productos hipertensos, diabéticos, sobrepeso, obesidad. No, yo tengo que coger la etiqueta y tengo que empezar a mirar qué contiene cada etiqueta. Si es un producto nutricional que me va a ayudar a subir de peso, tengo que mirar qué cantidad de calorías me está aportando, qué cantidad de proteína, qué cantidad de grasa, si son saturadas, si no son saturadas, si son trans, porque desafortunadamente la evolución a través del tiempo ha hecho que todos estos alimentos tengan aditivos, tengan preservantes, tengan conservantes, tengan una serie de sustancias que hacen que los alimentos aporten una u otra sustancia. Entonces, esto es muy importante. Si pudiéramos seguir comiendo como comían nuestros abuelos, como comían nuestros antepasados, que todo era natural, que todo lo llevaban del campo a la olla o del animal a la olla, esto sería menos complicado. Pero como desafortunadamente la globalización, la actividad laboral, los hábitos alimentarios han cambiado tanto, pues entonces nosotros tenemos que irnos adecuando a este tipo de cosas. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que lo más natural posible que podamos comer es lo mejor que podemos hacer, que por eso es tan importante la formación de los hábitos alimentarios a través del tiempo y que nuestros hijos aprendan a comer adecuadamente. Es muy importante porque se están presentando una serie de patologías en este momento en el mundo donde los jóvenes están padeciendo de diabetes a unas edades muy tempranas, de diabetes tipo 2 a unas edades muy tempranas, de hipertensión a unas edades muy tempranas, que todo esto está haciendo que el estrés, los malos hábitos alimentarios, la falta de actividad física, todo esto está llevando a que nuestra población se enferme muchísimo más temprano de lo que se enfermaban nuestros abuelos, nuestros adultos mayores en este momento. Entonces, por favor, tengamos presente esto. La pandemia ha hecho que se cambien muchísimo los hábitos alimentarios. La pandemia y el trabajo en casa nos ha hecho cambiar y entonces, pues bueno, algunas personas sí lo hicieron y empezaron a cambiar sus hábitos alimentarios y empezaron a cocinar en casa, a producir sus propios alimentos. Pero algunos, por ejemplo, en su mayoría los hombres solteros, que no cocinan y que no podían tener a una empleada que les ayudara porque pues no podía entrar por la falta, por la pandemia, por el distanciamiento social, por las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿qué hacía? Un domicilio. ¿Y el domicilio qué incluía? Una pizza, una hamburguesa, de pronto un arroz con pollo, cosas como esta que hace que nosotros no controlemos nuestro consumo de alimentos. Entonces, por eso es que es tan importante, tan indispensable que esto lo tengamos muy presente. Leer las etiquetas de los alimentos. Si tengo problemas con las grasas, leer las etiquetas de los alimentos. Si tengo problemas con el colesterol, leer las etiquetas de los alimentos. Si necesito perder peso, pues también hay que leer las etiquetas de los alimentos. Y si soy obeso, tengo que leer las etiquetas de los alimentos. Entonces, ¿a qué nos lleva? Todos los nombres alternativos que ustedes puedan encontrar en el mercado, porque hay muchísimos, infinidad de productos que ya uno ni siquiera se queda uno sorprendido cuando llega a la estantería en los centros, en los supermercados y ve la cantidad de alimentos que uno puede adquirir y que a veces ni siquiera son costosos. Entonces, por favor, siempre leer las etiquetas de los alimentos es indispensable.
Colombia tendrá etiquetado nutricional en los alimentos envasados. El Ministerio de Salud y la Protección Social nos dice que Colombia tendrá etiquetado nutricional en los alimentos envasados. Esto es muy importante y debe tener estas 3 sellos, que son sello de garantía, que es uno de los problemas más graves que se están presentando en la población colombiana. Entonces los alimentos deben tener que si el alimento es alto en azúcares añadidos, si el alimento es alto en sal, entonces por consiguiente en sodio, y si el alimento es alto en grasas saturadas. Esto es una norma que el Ministerio de Salud y Protección Social sacó desde el año pasado, y esto se debe cumplir porque se debe cumplir. Y es importantísimo que ustedes lo tengan muy, muy presente. El INVIMA nos dice, y esto se los traje para que ustedes estén conscientes de lo que la normatización en Colombia nos está diciendo. ¿Y para qué? Pues para que también sirvamos como unos vigilantes de que los productores de alimentos, y aquí en la charla hay algún productor de alimentos, vale la pena que lo tengamos muy en cuenta, que tenga muy en cuenta todas estas recomendaciones. El principal objetivo es que la información nutricional que está en la etiqueta se presente de forma clara y comprensible para el consumidor. No podemos presentar etiquetas en inglés porque estamos en Colombia donde hablamos español. Si nosotros estamos comprando productos extranjeros, entonces seguramente vendrán en inglés y entonces esto tienen que traducir. Es bien importante. Así como evolucionar el marco normativo actual pasando de acciones voluntarias a obligatorias. En este momento es obligatorio que las personas que producen alimentos tengan esos sellos de garantía en sus productos. Los requisitos del rotulado en Colombia. Entonces, no se debe presentar de forma falsa o engañosa. No se deben utilizar gráficas que generen confusión o apreciaciones falsas respecto al origen, a la composición o a la calidad de los productos. Y algo que es supremamente importante, debe tener información con tipografía clara, visible y claramente legible. A veces uno compra un producto y está borrosa la fecha. Entonces ese producto no lo compro, simplemente lo devuelvo, le digo, señorita, este producto no se le nota la fecha de vencimiento y ese producto lo deben cambiar porque es una responsabilidad y es sumamente importante que esto lo tengamos presente. ¿Qué está prohibido en el rótulo de los alimentos? No debe presentar palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, preventivas o curativas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la naturaleza, el origen, la composición o la calidad del alimento. Esto es muy importante. Existen programas, existen productos que ustedes ven, por ejemplo, y se ve con mucha frecuencia en las tiendas naturistas. Ustedes encuentran que un tipo de chicharrón de no sé qué, chicharrón de soya, chicharrón de, bueno, chicharrón, galletitas de no sé cuántas, palitos de si sé más, góticas de si sé cuántas. Pilas con esas cosas, porque generalmente ese tipo de productos ni siquiera tienen el registro INVIMA. Y ustedes saben que el INVIMA es el instituto que regula el consumo de medicamentos y de alimentos. Es el que nos da la vía libre para que podamos consumir todos los medicamentos que se consumen en Colombia y todos los alimentos que se consumen en Colombia. Ahora, hay algunos alimentos que no requieren registro INVIMA. Entonces eso está muy especificado en la norma y vale la pena que eso también lo tengamos muy presente. Para que estemos bien informados, entonces con esta propuesta se busca, la propuesta que está haciendo el INVIMA, se busca que se rediseñe la tabla nutricional, que se haga todo más simple, porque pues es que es muy importante que nosotros estemos enterados de todo. Por el último paso en la adopción del etiquetado nutricional en Colombia. Entonces esto se debía dar en el mes de mayo del 2021 y es obligatorio. Y se estima que comenzará en noviembre del 2022. O sea, al año entrante, por el mes de noviembre, ya nosotros debemos tener todos los alimentos que se consumen en Colombia,
Todas las marcas, todo, absolutamente todo, debe estar con las etiquetas y con los sellos de garantía que nos dice si tiene sodio, si tiene potasio, si tiene calcio, si no tiene, si tiene aditivos, si no tiene, si tiene preservantes, si no tiene. Todo esto debe estar implementado en un tiempo aproximado de 18 meses, contados una vez que se expida la resolución para que la industria realice los ajustes pertinentes. Entonces, si tenemos productores de alimentos en esta charla, vale la pena que nos informemos muy bien de esta norma, porque es muy, muy importante que no hagamos caso omiso de la misma. ¿Por qué? Porque estamos afectando la salud de la población y estamos afectando la producción de alimentos. Porque si yo no cumplo con el requisito, seguramente voy a tener sanciones, seguramente voy a tener multas y seguramente me van a cerrar la fábrica. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Es muy importante y más en esta época en que la pandemia nos tiene con unos cambios inusuales de hábitos, hasta de aspectos de ropa, de vestido, de vivienda, de relacionamiento. Todo ha cambiado. Entonces, esto se debe cumplir porque va en beneficio de nuestra salud. Es bien importante. Las etiquetas para los alimentos suelen incluir una etiqueta de marca frontal y una etiqueta informativa en la parte posterior, y esto tiene una razón de ser. No se trata solo de una información legal. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy presente. No se trata de solamente legal, sino que también ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas al comprar los alimentos de forma segura y con la confianza de que la marca está entregando lo que realmente ofrece en las etiquetas autoadhesivas. Entonces, si aquí es lo que les venía comentando, si está alto en azúcares, si está alto en sodio o en lo que esté alto. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, acuérdense ustedes que en los centros comerciales y en los supermercados generalmente se ve que sobre un sello le ponen otro sello, sobre una etiqueta le ponen otra etiqueta. Si está en descuento, si hay promoción, que pague uno y lleve dos. Generalmente, cuando ustedes van a comprar ese tipo de promociones, que generalmente se ven en algunas carnes, por ejemplo, ustedes van a comprar pollo y entonces hoy lleve 2 paquetes de muslos de pollo por uno, pague uno y lleve 2. Miren, por favor, la fecha de vencimiento. Generalmente esos pollos ya están vencidos o están a punto de vencerse y entonces les pegan una etiqueta encima con una vigencia de 3 o 4 días más. Puede que el pollo no esté contaminado, puede que no esté mal manipulado, puede que no esté descompuesto, pero es mejor prevenir. Es mejor, la prevención es muy importante. Así como decían las abuelas, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces es muy importante que esto lo tengamos muy presente porque se ve y se ve con muchísima frecuencia. Sobre todo en las carnes que ponen pague uno y lleve dos, miren ustedes por qué es. Porque siempre les ponen una etiqueta encima, entonces desprendan la etiqueta y miren si debajo de la etiqueta actual tenían una que decía vence el 3 de junio y resulta que hoy estoy a 4 de julio, entonces llevaba un mes de vencido, pero como el producto seguramente no se dañó porque lo conservaron en refrigeración o se conservó congelado, entonces para no perder lo estoy sacando al mercado con 2 o 3 días de vigencia. Pilas con eso, porque por eso es que se han presentado muchísimas intoxicaciones en muchísimos sitios, en muchísimos lugares, sobre todo con las carnes, con los mariscos, con los pescados y con los pollos. Es muy importante que esto lo tengamos siempre muy presente. Bueno, las etiquetas entonces, aquí les estaba diciendo, si yo traigo productos del extranjero, pues entonces van a venir en inglés. Tengamos presente. Si no sé inglés, necesito asesorarme de un vendedor del almacén donde lo estoy comprando. Pero pues generalmente esto es fácil de entender y aquí entonces me está diciendo cuántas calorías, proteínas, carbohidratos, qué tipo de azúcar, si tiene adición de azúcar, si no tiene adición de azúcar, si tiene grasas, trazas de grasa, por ejemplo, si tiene grasas saturadas, fibra, sodio, equivalentes de sodio, todo este tipo, si tiene adición de vitaminas,
Por ejemplo, las harinas siempre están adicionadas con vitamina A, con vitaminas del complejo B y con hierro. Esto es otra norma que se debe cumplir y que debe estar informada en las harinas. Entonces, todo este tipo de productos debemos verificarlos porque nosotros estamos pagando y nuestros alimentos, pues los estamos pagando y debemos consumir cosas adecuadas y de buena calidad. Nosotros no tenemos por qué perder la plata. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre muy presente. Para los productores de alimentos, más que estar obligado como productor de alimentos, tiene la responsabilidad de etiquetar adecuadamente los artículos que vende con el fin de ser transparente con los consumidores. Esto se ha convertido en un elemento que representa cuando una empresa tiene o no responsabilidad social. Si hay una empresa que tiene responsabilidad social, tiene que cumplir con las normas, porque esto es parte de la responsabilidad social, del compromiso que yo tengo de darle buena calidad de vida a mis trabajadores, a sus familias y a la comunidad a la que le estoy prestando un servicio. Si yo soy un productor de alimentos a nivel nacional, tengo que obligatoriamente informar lo que estoy vendiendo y no puedo hacer trampa, porque ya a partir del año entrante van a empezar a hacer auditorías. Y si llego yo a una empresa donde están produciendo, por decir algo, salchichas, y entonces en la salchicha dice, no lleva colorantes, y yo llego y encuentro colorantes, entonces resulta que sí, vamos a sancionar. Si yo llego y veo, como veíamos en la publicidad, que el pollo lo están ofreciendo divino, de un color espectacular, pero luego cuando sale al mercado sale completamente pálido, esto se llama publicidad engañosa. Entonces, este tipo de cosas debemos tenerlas en nuestra mente, debemos tenerlas en nuestro conocimiento. Y si somos los productores de alimentos, por favor, seamos honestos con nosotros mismos y vendamos cosas que de verdad no perjudiquen a la población. Entonces, el productor de alimentos debe conocer el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas. Es muy, muy importante y por eso se está haciendo una campaña. Y ustedes se han dado cuenta que también se está firmando o se va a firmar o se va a aprobar, no sabemos todavía, el decreto de la comida chatarra, porque esto nos está haciendo mucho daño, sobre todo a la juventud y a las personas en determinada etapa de la edad, etapa de su vida, en que están consumiendo demasiada comida chatarra y esto está afectando la salud notablemente. En términos generales, el INVIMA ha definido algunos requisitos y esto es muy importante que lo tengamos presente. El producto no debe presentarse de forma falsa, equívoca o engañosa. La etiqueta no debe estar en contacto directo con el alimento, a excepción de algunos casos autorizados por el INVIMA. No puede utilizar gráficas que generen confusión o apreciaciones falsas respecto al origen, la composición o la calidad de los alimentos. Si declara que el producto es 100% natural, no debe contener aditivos. Entonces, exceptuando el ácido ascórbico para los jugos y las pulpas de frutas. Ustedes saben que el ácido ascórbico previene que las frutas se fermenten rápidamente, se dañen rápidamente, pero el ácido ascórbico no hace daño en el organismo. El ácido ascórbico es la vitamina C y esto es importantísimo que se utilice para las pulpas y los jugos. ¿Por qué? Porque si no, entonces las frutas se dañarían, no tendrían el mismo sabor y se pondrían ácidas o amargas y esto es muy importante pero sería el único aditivo que se permite en los jugos y en las pulpas de frutas. No pueden contener palabras, ilustraciones o imágenes que hagan alusión directa o indirecta a cualquier otro producto o que induzca a consumirlo. Entonces no debemos aceptar que nos obliguen a consumir este producto porque mira, cómetelo porque es que con este producto vas a tener unas piernas divinas. Entonces, como está hecho a base de auyama y la auyama es buenísima para las piernas, como decían las abuelas. Entonces, cómetelo porque, cómpralo porque está hecho a base de... No debemos dejar que nos induzcan a comprar cosas que nosotros no conocemos. ¿Qué tipo de información debe contener? ¿Qué tipo de información debe contener la etiqueta? Y esto es para los productores.
Además de las especificaciones generales, la etiqueta debe contener la siguiente información. El nombre del alimento se refiere a la verdadera naturaleza del mismo, que debe hacer parte de los nombres establecidos en la normatividad sanitaria vigente. El nombre tiene que estar registrado en Cámara de Comercio, en el INVIMA, en todas las instancias legales donde nos autorizan a utilizar el nombre. Es necesario que contenga frases o palabras adicionales para evitar confusión o engaño del cliente. Y debe encontrarse en la cara principal, ser legible e incluir la forma de presentación. Entonces, si es en botella, si es en frasco, si es en caja, si es en bolsa, si es en papel aluminio, si es en papel vinil pel, si es en bolsita de cartón, si es en cajita de cartón, en lo que sea, pero tiene que estar especificado en el producto. Debe contener la lista de ingredientes, debe estar precedida por un título que indique que la lista es de los ingredientes. Los nombres que aparezcan en listados también deben estar establecidos en la normatividad sanitaria. Valor nutritivo medio aproximadamente por 100 gramos de producto. Entonces el valor energético, las proteínas, los hidratos de carbono, de los cuáles son azúcares, cuáles no, bueno, grasas, de las cuales saturadas son tantas, fibra, sodio y así sucesivamente nos tiene que ir describiendo el contenido nutricional de los productos. Debe contener el nombre de la empresa y la dirección. ¿Quién es el responsable de la producción o de la importación del alimento? ¿Por qué? Porque a veces hay empresas que importan alimentos, pero que tienen que tener un permiso del INVIMA para comercializarlo. Entonces debe tener el nombre del fabricante o del importador o del comercializador. Indica el nombre o la razón social, envasador o empacador. Si el producto es de origen extranjero, debe contener la información del importador. Esto es supremamente importante, porque por eso les digo, en la calle a veces encontramos tantos productos, en los semáforos le venden a uno chocolatina, menta, galleta, no sé qué galletas, bueno, una cantidad de cosas que uno queda aterrado, pero no las debemos consumir porque no sabemos de dónde vienen ni para dónde vamos. Porque eso sí es muy importante que tengamos muchísimo cuidado. Ustedes se han dado cuenta que ha habido casos de intoxicación de niños que les han comprado unas colombinas o unos dulces en la calle que contenían algunas sustancias que son tóxicas para los niños. Entonces, o que de pronto son sustancias psicoactivas prohibidas, pero que están induciendo a los niños a que consuman drogas. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos presente. Es importante también tener en cuenta que además de la información en la etiqueta, los productos alimenticios deben contener marcados o grabados en el envase la identificación del lote, la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación y no se permite declaración en adhesivo o en sticker. Esto debe estar impreso. Esto no es un sticker porque entonces lo que yo les decía, como ya se venció, le ponemos un sticker encima y entonces resulta que ya pasó sin problema. No, esto no es de sticker, esto es que tiene que salir con la garantía de calidad de la empresa que me está vendiendo el producto. Entonces tiene que estar siempre marcado. ¿Quién me lo vendió? Este es un producto que se compró en Best Buy en los Estados Unidos, que el 10 de septiembre y que se vence en el 2024, por decir algo. El lote aquí, entonces el K078 del 17 de abril del 1905 y aquí vence el 1908, digamos, del 2013. Esto es muy importante que lo tengamos presente. No nos dejemos meter gato por liebre. Tengamos siempre presente que la calidad de los alimentos determina la calidad de mi salud y eso es muy importante. Así que, como un tema de normatividad reglamentaria, su empresa, señores productores de alimentos, debe cumplir con estos requerimientos en cada uno de los productos alimenticios que salen a la venta, exceptuando los indicados por el INVIMA, y estas son unas normas específicas. Estas normas se dan con el objetivo de garantizar la seguridad de los consumidores. Esto es muy importante. Ojo, comprar productos poco saludables no es lo mejor para nosotros, por eso siempre debemos estar informados. Entre más natural comamos, muchísimo mejor. La FAO promueve el etiquetado de los alimentos como una herramienta eficaz para proteger la salud,
de los consumidores. El etiquetado aporta información sobre la identidad del contenido del producto y sobre cómo manipularlo, prepararlo y consumirlo de manera inocua. También los productores deben decir, se debe conservar a temperatura 12 grados, se debe conservar refrigerado, se debe conservar congelado. Todo este tipo de información debe contener las etiquetas de los productos. Entonces aquí ya lo vimos con la globalización, con el comercio mundial, ha desaparecido el hábito de ir a la plaza de mercado, de ir al centro comercial, y ahora nosotros estamos pidiendo muchísimos domicilios. Entonces asegurémonos cuando nos llegue el domicilio de que todo venga en perfecto estado. Esto es bien importante. La Comisión del Códex Alimentarios es el organismo que establece las normas internacionales para el etiquetado de los alimentos y con base en ese códex, nosotros en Colombia también tenemos que cumplirlo. Y por eso el INVIMA, con base en ese códex, porque esto es a nivel mundial y son las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO que controla, que vigila toda la producción de alimentos. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta y que sepamos leer nuestras etiquetas de todos los productos. Esto es bien importante. En conclusión, no debemos olvidar que la alimentación diaria es un determinante de mi salud, que debemos consumir alimentos ricos en nutrientes y que no se encuentren adulterados ni contaminados, que debemos conocer la inocuidad de un alimento al momento de comprarlo, leyendo muy bien sus etiquetas y revisando sus empaques. Yo espero que con esta charla que les he dado, que no es de contenido nutricional específico, pero sí de información muy importante para que tengamos criterio. Si ustedes quieren enterarse de alguna otra cosa, pueden consultar el INVIMA, pueden consultar la FAO, el Ministerio de la Salud y pueden consultar también guías de diabetes y guías para pacientes que existen y que nos están indicando qué tipo de productos debemos consumir, qué tipo de productos no debemos consumir y que sigamos creando conciencia de que la nutrición determina el estado de salud mío y de la población en general. Y si toda la población laboral está saludable, pues vamos a tener una producción excelente, vamos a tener beneficios tanto para los trabajadores como para la empresa donde yo trabajo, para la comunidad en general, y todos nos vamos a ver beneficiados. Entonces, tomemos conciencia de esto. Muchas gracias. Vamos a la evaluación. Los dejo con Jenny para que nos evaluemos y veamos a ver si aprendimos algo. Si tenemos dudas, con muchísimo gusto. Ustedes saben que yo estoy siempre para servirles y tomemos conciencia realmente de la importancia de comprar alimentos saludables. Claro que sí, doctora Mireya, muchas gracias por toda esta importante información que nos dio el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La doctora después de cada pregunta nos ayudará con la que corresponde, con la respuesta correcta a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué papel juega la etiqueta en un producto? A, informar fecha de vencimiento. B, informar contenido de sodio. C, informar tamaño de la porción. D, ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a nuestra pregunta. Les recuerdo que toda la información de nuestras acciones educativas y las presentaciones las pueden encontrar en www.positivatalleresweb.com para que ahí las puedan visualizar. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. ¿Qué papel juega la etiqueta en un producto? Con el 39% nos indican informar fecha de vencimiento, con el 10% informar contenido de sodio, con el 21% informar tamaño de la porción y con el 30% ninguna de las anteriores. Entonces, doctora Mireya, para que por favor nos ayudes con la respuesta correcta a esta pregunta. Bueno, pues la respuesta correcta a esta pregunta es ninguna de las anteriores, porque como yo les mostré a ustedes en las etiquetas, debemos tener información de absolutamente todo, de la fecha de vencimiento, del contenido, del tamaño de la porción, de la fecha, todo, absolutamente todo. Entonces, ninguna de las anteriores es la respuesta.
Perfecto, doctora Mireya. Entonces vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. ¿Conocen las normas de etiquetado de los alimentos en Colombia? A, sí, B, no. Entonces, por favor, leamos muy bien la pregunta y respondamos. Bueno, validemos nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Conoce las normas de etiquetado de los alimentos en Colombia? Con un 59% sí y con un 41% no. Entonces, doctora Mireya, ¿qué nos resta por decir? Bueno, cuando empezamos la charla, pues había muchos que no tenían ni idea, que no conocíamos sobre las normas vigentes. Es importante que recordemos que esto es bien importante. Aquí está el 59%. Espero que en una próxima conversación que tengamos el 100% esté enterado de la normatividad vigente para la adquisición de alimentos. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Listo, doctora. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Una etiqueta debe contener A, tabla de contenido nutricional, B, fecha de fabricación y fecha de vencimiento, C, recomendación de uso y almacenamiento, D, registro INVIMA si lo requiere, E, todas las anteriores. Entonces podemos responder ya. Les recomiendo mucho leer muy bien la pregunta y las respuestas que están visualizando en sus pantallas. Bueno, visualicemos nuestras respuestas a esta pregunta. Una etiqueta debe contener con el 2% tabla de contenido nutricional, con el 1% fecha de fabricación y fecha de vencimiento, con el 0% recomendación de uso y almacenamiento, con el 0% registro INVIMA si lo requiere y con un 97% todas las anteriores. Entonces, doctora Mireya, te dejo para confirmar esta pregunta. Muy bien, entonces sí, todas las anteriores debe contener la etiqueta. Todas las anteriores, la tabla de contenido nutricional, la fecha de fabricación y de vencimiento, el contenido de todo, absolutamente todo, cómo se debe almacenar, cómo se debe manipular. No puse todas las características ahí porque pues en la pregunta no cabían todas las características, pero sí debe contener absolutamente toda la información que nos permita comprar un alimento que nos garantice calidad y que va a ser benéfico para mi salud. Acuérdense que a veces compramos por gusto, pero compremos cosas que nos gusten, pero que también nos garanticen calidad, porque no quiere decir que no podamos disfrutar de las cosas que nos gustan, de un buen helado, de una buena hamburguesa, de un buen sándwich, de un buen pollo, pero siempre, siempre que sean de buena calidad, que las cosas que vienen empacadas traigan toda la descripción del contenido nutricional y que lo que nos sirven en los restaurantes sean cosas que nos garanticen calidad, porque las etiquetas de los pollos, de las carnes, de los pescados también tienen que tener fechas de vencimiento. Entonces esto es muy importante. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos veremos en la próxima reunión. Claro que sí, doctora Mireya, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y por supuesto para todos nuestros asistentes agradecemos su participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Los dejamos con el siguiente video y que tengan un feliz día.